que nosotros lo quisimos, es porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Él fue el que vino a nosotros. Él fue el que con su Espíritu Santo en este tiempo, hasta después de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está llegando a los corazones, está llegando a las vidas, está llegando a las familias, a hombres, mujeres, que están viviendo una vida santa, una vida correcta, una vida recta, una vida en la que están honrando al Señor, no, que están en condiciones de pecado espantosas, porque nuestra sociedad, la humanidad, hombres, mujeres, jóvenes, aún a los niños, los han involucrado estas sociedades perversas y estas ideologías perversas en comportamientos y en cosas bien inmundas, bien sucias. Así que tenemos una sociedad muy contaminada por el pecado, hombres muy contaminados por el pecado, hombres que cargan aún en sus propias vidas muchos espíritus inmundos que los inducen, porque cuando uno va a hacer práctica de pecado de uno o de otra cosa, es impulsado, es llevado por los demonios. No hay otra fuerza más. Uno movido por los apetitos y deseos carnales de uno que han sido manipulados y son manipulados por Satanás, los llevan a la prostitución, a la fornicación, al robo, a la mentira, al engaño, a los vicios, al alcohol, a la droga, a la marihuana, al bazuco, a lo que sea. Toda esa obra y toda esa acción es manipulada por Satanás. Manipulada la sexualidad de los hombres, manipulada los pensamientos, los deseos de los hombres en no cosas buenas, sino siempre en cosas malas. Así que en esas condiciones, estando nosotros perdidos, Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra, dice el apóstol, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Él viene y se revela en nuestras vidas. Él viene a nuestras vidas a darnos esa salvación, a tener esa experiencia. Él no viene para decir, bueno, yo quiero que usted sea un religioso, yo quiero que usted ahora sea parte, miembro de esta iglesia, de esta organización, porque nunca, Él si habla la palabra, habla del cuerpo de Cristo, habla de la iglesia de Cristo, habla de Él mismo, de Él y su iglesia, su amada, su esposa, que es la iglesia, y esa amada, esa esposa, esa iglesia, son todos los redimidos, todos los lavados, todos los santificados, todos los que han tenido esa experiencia, ese encuentro con el Señor y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Amén. Estamos allá en ese libro precioso, esperando cosas nuevas, cosas maravillosas, cosas preciosas. Mire que el mundo, por la tecnología, el mundo por el desarrollo que ha tenido el mismo mundo en tantas cosas, nos ofrece naciones, nos ofrece lugares, nos ofrece sitios, nos ofrece recursos, nos ofrece tantas cosas que pensamos a veces que eso es lo máximo que uno puede aspirar y debe aspirar y debe tener, las cosas de este mundo, las cosas temporales. Y uno piensa y como que la mente se le va nublando, como que el pensamiento se va nublando aún siendo cristianos, y pensamos que por eso es que nosotros no tenemos tiempo de orar, porque necesitamos aprovechar el tiempo aquí en la tierra y hacer tantas actividades, como una estrategia del diablo en la mente, tratando de anularnos de las cosas extraordinarias que hay para nosotros en el reino de los cielos. No solo aquí que podemos disfrutar, sino de las cosas tan maravillosas y gloriosas que Dios tiene allá en la eternidad. Y que nosotros debemos poner, como dijo el Señor, dice el apóstol, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar hacia arriba, de donde esperamos grandes y preciosas y poderosas promesas del Señor. No hay nada aquí en el mundo que pueda ser más lindo, más hermoso, que nos llene de tanto y que nos produzca tanta felicidad como Dios y como las cosas preciosas de Dios. Las cosas maravillosas de Dios. Usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 22,
donde dice, habla de la nueva Jerusalén, de la ciudad que va a descender del cielo. Y usted mira por un lado las dimensiones de esa ciudad tan extensas, tan grandes. Por supuesto que debe ser así, porque son millones y millones de redimidos que van a estar y que vamos a estar en ese lugar, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y usted mira todas las cosas maravillosas y revelación que hay en el Apocalipsis y en los profetas que hablaron un poco sobre eso, sobre la eternidad y todo ahí. Hermano, no hay nada que supere eso. No hay nada. No hay nada en este mundo. Por eso, aunque uno esté aquí en esta tierra, pues está haciendo actividades terrenales y actividades sociales o laborales, lo que sea, pero el pensamiento de uno es, no, yo no voy a durar toda la vida haciendo aquí todo esto. Un día yo me voy a ir de acá. El Señor está a las puertas y pronto me voy a ir a mi lugar eterno, a la morada eterna, donde voy a estar con Él por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Allá vamos a tener un cuerpo glorificado. Allá vamos a estar con todos nuestros hermanos, nuestras familias. Allá vamos a estar en un lugar de paz, en un lugar de felicidad, en un lugar de la gloria y de la presencia del Señor. Eso es lo mejor. Entonces nuestra mirada está y debe estar siempre, siempre en el Señor y buscando las cosas de arriba donde está sentado el Señor Jesucristo a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Repito, el resto de aquí son cosas temporales. Aunque estamos aquí, no somos de aquí, ni vamos a permanecer aquí. Un día se va a terminar nuestra jornada, nuestro trabajo acá. Sea que muramos o sea que el Señor venga, se termina esto y sigue el proceso eterno y glorioso para nosotros. No se envanezca, hermanos. No se envanezca con las cosas del mundo y las cosas que usted ha logrado tener del mundo y los logros que haya logrado tener del mundo. No se envanezca porque eso no es mayor cosa en relación con las cosas eternas y preciosas del reino de los cielos. No valore lo terrenal como lo más valioso, como lo más importante. Valore y estime y aprecie, anhele, desee las cosas eternas, las que no vemos por el momento, pero que están reveladas y están en la palabra. Aspiremos y deseemos esas cosas que son eternas y que son preciosas. Amén. Ahí van a haber riquezas que nunca se las van a robar ni nunca se las van a quitar. Y son riquezas que Dios le va a dar y que está viniendo durante todo este tiempo que usted está caminando al Señor, adornando su vida, que usted lo lleve por siempre y que allá por la eternidad usted esté resplandeciendo con esa gloria, con esa bendición, con esa gracia, con ese poder, con esa majestad, con esa grandeza, con esa bendición de Dios. Porque lo de allá es eterno y es maravilloso. Bendito sea Cristo para siempre. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Rey bendito y precioso? Buscar las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba. Porque no se acaban. Lo de aquí, repito, se termina. Y el ejercicio de venir a la casa del Señor, y el ejercicio de leer la palabra de Dios, ese ejercicio de luchar y batallar y combatir contra el pecado, es un proceso y es un tiempo corto en esta vida para mantenernos y prepararnos y permanecer fieles en los caminos del Señor. Por eso, desde ese día que usted se convirtió al Señor, a nuestro día, a usted no le ha tocado tan fácil. A ninguno de nosotros, ninguno que ha querido vivir piadosamente, que ha querido agradar a Dios, que ha querido andar en los caminos de Dios, le ha quedado fácil. Si tiene ese propósito, si tiene esa voluntad de ir en los caminos del Señor, no le queda fácil, no le ha quedado fácil. Pecado siempre está ahí, el pecado está a la puerta. El pecado está ahí, Satanás y los demonios están ahí presentes,
buscando cómo desviarlo, cómo confundirlo, cómo desanimarlo, buscándolo, que usted no viva una vida consagrada a Dios profunda, sino que viva una vida religiosa, buscando Satanás mantenerlo a usted alejado del Señor, que usted no tenga una relación y una comunión profunda con Dios, sino que usted esté como a la distancia del Señor. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, que el Señor Jesucristo había advertido a Pedro? Mire, Pedro, usted me va a negar. Y se lo repitió: usted me va a negar, Pedro. No, Señor, yo nunca te voy a negar. Y usted sabe que le dijo al Señor: vea, el gallo va a dar testimonio y va a cantar, y lo que estás diciendo ese día usted se va a acordar que no era tan fiel como lo estás diciendo ahora. Y allá estaba Pedro, y ahí Pedro faltó al Señor, y dice la palabra del Señor que Pedro no estaba cerca del Señor, sino que estaba lejos del Señor. Por supuesto que el Señor había sido detenido y no iba a estar ahí cerca, pero es una forma de decir: no se puede seguir a Dios tan lejos, porque Satanás va a tener una trampa. Y precisamente eso, que el Señor Jesús estaba ahí y Satanás tendió una trampa y hizo caer a Pedro en ese día. Comenzó a renegar y a maldecir y a decir hasta vulgaridad y a decir muchas barbaridades, tratando de decir: no, yo no conozco a ese Señor, yo no conozco a Cristo, yo no sé quién sea Él. No, pero si usted andaba con Él, no, se equivocaron. Tal vez es uno parecido a mí, pero yo no soy ese. Satanás lo hizo caer. Satanás se aprovechó de su autosuficiencia. Satanás se aprovechó de que no estaba en una relación profunda con Dios y le hizo caer. ¿Qué le tocó después, Pedro? Salir y llorar profundamente y arrepentirse por haber negado a su maestro. Cosa que no hizo Judas. Judas vendió al Señor Jesucristo y sintió remordimiento por lo que había hecho, pero hasta ahí llegó él. Devolvió las monedas, de nada sirvieron. Salió sin el Señor en su corazón, porque Satanás entró en él de una forma tan poderosa que se apoderó de él y fue y lo llevó al suicidio y se mató. Pecado. Satanás, los demonios están permanentemente acosando, batallando contra nosotros. Por eso Pablo habla de combatir en la fe, de combatir las cosas de este mundo, de combatir y luchar contra la carne, contra los apetitos, contra los deseos, contra los placeres, combatir y luchar aún contra uno mismo, de permitir que el Espíritu Santo transforme el carácter de uno. A veces uno no hace ni el más mínimo esfuerzo en cambiar, aunque sabe que está portándose mal, sabe que está haciendo mal, que sabe que su carácter, que su forma de ser es agresiva, es violenta, es insolente, es soberbia, es agresiva, y sabe que eso no está correcto, que ese no es el carácter de Cristo, que ese no es la imagen de Cristo, que eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros somos negligentes, muchas veces nosotros no ponemos atención a lo que el Señor nos está hablando. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que todo aquel que sabe hacer ¿qué? Lo bueno. ¿Y qué? No le hace, le es contado. ¿Por qué? Por pecado. Es lo que nosotros podemos entender. Pecado de negligencia. ¿Y qué es la negligencia? Si no es una desatención, si no es una decisión de uno de no estar atento, dispuesto frente a una responsabilidad, frente a un compromiso.
¿Qué es negligencia? Saber que uno tiene una obligación y vive desganado con eso. No le presta atención, con desinterés, con indolencia, con apatía, con dejadez. Ese es pecado, es contado. Y nos toca luchar contra esas cosas. Nos toca combatir con esas cosas. Porque el pecado, si nosotros lo consentimos, lo permitimos, pues eso va a quedar ahí. Y lo que va a hacer es como cuando usted tiene una cesta con naranjas y se comienza a dañar una. Y ahí esa naranja comienza a dañarse y si usted no pone atención a lo que está pasando con esa naranja, lo que se va a dar cuenta es que eso va a comenzar a dañar y a corromper y a podrir y todo el daño y todas las bacterias y todas las cosas que esa naranja comenzó a aflorar, comenzó a transmitirlas, comenzó a contagiar a las otras y comenzó a transmitirles los mismos males que tenía y comenzó la destrucción hasta que afectó a todo. Yo creo que ustedes han tenido esa experiencia, al menos a nosotros nos ha pasado. En estos días que Dios nos ha permitido recoger un poquito de mandarinas, no era nuestro estilo. Yo he vivido en la ciudad y nunca en el apartamento tenía que recoger un aguacate, tenía la oportunidad de recoger naranjas, tenía la oportunidad, porque eso no estaba. Ni veo yo en los apartamentos árboles, salvo que ahora haya bonsái, que los tengan ahí por ahí, lo estén haciendo producir, o estos nuevos cultivos que se están teniendo que hacia el futuro se tienen que desarrollar, que usted tenga sus propias tomates, sus propias verduras en su apartamento de una manera fácil. Pero yo no sabía eso. Sí, se recogen las cosas y si ven que las cosas están muy maduras y si uno no le pone atención, no, las puso ahí, cuando se dio cuenta y fue a sacar, se había dañado una cantidad. Sí, entonces más o menos en esa figura es el pecado de la negligencia, sabiendo uno que hace, que no tiene que hacer otro, que tiene que hacerlo y no lo hace, le es contado por pecado. Uno es negligente y tiene que combatir con eso. No es una inmoralidad sexual, o de pronto, qué sé yo, que la persona es negligente en cuanto a su atención con sus problemas de orden moral, que no le está poniendo atención de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de lo que está pensando, de lo que está mirando. Si es que el problema ahora es por el asunto de los medios de comunicación, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, fácilmente entran por internet y entran a páginas y entran al lugar donde hay cosas que son inmorales, que son perversas, pornografía, cosas corruptas, cosas perversas. Y que si uno no tiene cuidado, que si uno no se cuida, eso es muy atractivo, es muy atrayente, eso seduce, eso atrae de una forma poderosa, como la droga al vicioso, lo atrae como la fornicación o la prostitución a quien tiene ese espíritu de lujuria, de inmundicia, es atraído, es seducido. La persona tiene que pellizcarse y darse cuenta, mire, tengo que tener cuidado con esto. Estoy siendo negligente, estoy siendo muy abierto a cosas que yo no puedo darme ese lujo como hijo de Dios, como una hija de Dios. Yo tengo que tener prudencia, tengo que tener cuidado, yo tengo que ser cuidadoso. Tengo que saber actuar con más atención y hacer las cosas con más responsabilidad y atención. Entonces nos toca combatir con esas cosas. ¿Cuántos
no tenemos luchas o tienen luchas. Algunos pues ya hemos superado, algunos ya sabemos qué tenemos que hacer frente a la pereza para orar, frente a la pereza para leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es tan fácil a veces durar 1 hora, 2 horas, más de mediodía o lo que sea, frente a un televisor, frente a un computador? ¿Y por qué no es así de fácil pasar esas 2 horas leyendo la Biblia, orando, buscando al Señor? ¿Por qué se hace tan pesado y tan tedioso la oración? Pero ¿por qué se deleita y siente satisfacción y siente alegría viendo una película que le dura casi 3 horas ahí sentado? Y ahí se emociona y ahí lo ve y ahí no quiere perder su atención y está todo ahí compenetrado, está todo ahí metido. Eso está ahí en su corazón. Eso es ahí que está dominando. Eso es lo que está ahí manejando, es lo que está manipulando su espíritu, su vida, su relación con el Señor. Y a esas cosas hay que ponerle mucha atención en la vida cristiana. Se tiene que establecer una disciplina para orar. Disciplina para orar, disciplina para leer la palabra de Dios. En los hogares debe haber una disciplina para la reunión familiar, de reunirnos, de orar. Llevo más de 50 años con Olivia casados y desde el mismo día que comenzamos la luna de miel, lo primero que hicimos fue el culto a Dios y todavía lo estamos celebrando, ella y yo, así como comenzamos los dos solitos. El Señor nos dio los hijos, se casaron, están en sus hogares, están en su familia. Seguimos los dos unidos, orando, buscando, alabando a Dios. Le digo, Olivia, dirija la oración. Ore usted, comience a orar usted, como sienta, como usted desee. Ella ora y clama y dice y pide y suplica. Y después soy yo el que tengo la oportunidad para orar. Pero ahí estamos unidos, integrados. ¿Que hay que luchar? Sí, para que eso nunca se acabe. Sí, para que eso no se deje de hacer. Sí. Porque eso sería lo más fácil, cortar eso, dejar eso. Y cuando se corta eso y se deja eso, comienza en la familia a haber una tirantez, comienza a haber una tensión a veces entre el hombre y la mujer, la manera como se habla, la manera como se expresan, la manera como se dicen, la manera como se tratan. Comienza a ver eso porque Satanás se está aprovechando y mete espíritus a veces de contienda, de disensión, de división. Y hay que cerrarle la puerta al enemigo. San Pablo dice, no deis lugar a quién. No deis lugar a quién. Al diablo no hay que darle lugar. No hay que darle lugar al enemigo, hay que cerrarle todas las puertas. Los jóvenes tienen que tener cuidado, su vida personal, su relación con otros jóvenes, otras muchachas, con todos. Debemos ser cuidadosos, debemos ser prudentes, debemos honrar a Dios en espíritu, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Entonces hay eso, lo que dice Santiago, que aquel que quiere, que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado, ¿por qué? Por pecado. Nos toca combatir eso, nos toca luchar contra cosas que son agresivas, que son violentas. Es una forma que se peca contra Dios. Hay otra forma que está escrita en el libro de los Hebreos, dice, y el que peca deliberadamente después de haber tenido un conocimiento. Esa es otra forma de pecar, no por negligencia. Lo que estamos mirando, la negligencia, es dejadez, es intolerancia, es apatía, es desinterés, es desgano, es desidia. No, aquí cuando se habla el que peca deliberadamente, es una forma de hacer las cosas
voluntariamente, con conciencia, pecando intencionalmente, de manera propia, ¿sí? Hecho con propósito, hecho racionalmente. La persona lo medita, lo reflexiona, lo tiene claro en su mente, lo tiene claro en su corazón. Esto que se hace es malo, pecado, es grave, es ofensa a Dios, pero que la persona, aunque es consciente, deliberadamente va y lo hace. Lo hace. ¿Sí? No es porque no sabía, no es porque no conocía, no fue porque cayó en la trampa que iba pasando ahí, de pronto alguien le hizo caer en pecado y ¡pum! Cayó. No, este es un asunto racional, en que se ha estado meditando, en que se ha estado reflexionando, en que Satanás ha estado trabajando y trabajando en la mente y hablando y presentando las formas y dando a la mente imaginación para que la persona ejecute y realice pecados de manera deliberada, responsable y voluntariamente. ¿Sí? Y ese es un camino muy peligroso. Cuando una persona está obrando de eso. No negamos a nosotros, según la palabra de Dios, dice que no negamos que seamos tentados, porque cada uno es tentado ¿qué? Cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. ¿Sí? Digamos que en la aplicación de este pecado a esta otra forma, es una manera que no se está liberando, sino que Satanás se aprovecha de su condición. O sea, Satanás se aprovecha del momento. Satanás sabe que usted, esa es su debilidad, ese es su problema. Entonces Satanás ya lanza la tentación, lanza el anzuelo, lanza la cosa para hacerlo caer. Y usted que anda de pronto por allá en las nubes, anda distraído, ¡pum! Cuando se dio cuenta, cayó. Sí, cayó. Y esa forma de caer no fue por un asunto deliberado, no fue por un asunto en que usted estaba pensando ir a hacer eso. No, es que Satanás hizo la trampa. Satanás lo fue preparando todo, Satanás lo fue seduciendo, Satanás junto con los deseos y anhelos y apetitos que despierta en sí mismo fue preparando hasta que ¡pum! Lo llevó y pecó y cayó en ese pecado. ¿Me entienden? Ok. Y por eso San Pablo dice, perdón, el Señor Jesucristo nos dice, velad. ¿Y qué? Y orad. ¿Para qué? ¿Qué? Para que no entréis en tentación. La carne a la verdad es que débil. ¿Más qué? Más el espíritu está presto. Sí, el espíritu está presto. Entonces hay pecados por negligencia. Pero hay pecados que se ejecutan y se realizan deliberada y conscientemente delante del Señor. Y hay pecados en el cual se cae por descuido personal, por no estar velando, por no estar orando, porque Satanás lo fue preparando, lo fue debilitando, y cuando Satanás puso la tentación, usted no tuvo las fuerzas ni el poder para resistir el embate del diablo, el impacto del diablo, el golpe, el zarpazo que Satanás lanzó. Usted no estaba preparado para reprender y resistir en el nombre del Señor, sino usted como Pedro sacó la macheta y va a ver cómo se resuelve esto. Y ahí cayó. No, usted no saca macheta, pero el diablo le lleva a hacer otra cosa, el cual despierta su naturaleza carnal, despierta su pasión carnal y lo lleva a esas cosas. ¿Hay alguien en casa? Que Dios nos ayude.
porque usted y yo y todos los que conocemos al Señor estamos en esa lucha, combatiendo con el pecado, batallando contra el enemigo, todos los días, pidiéndole a Dios también: Señor, limpia mi corazón, examina mis pensamientos, ve en mí aquí adentro, Señor, si hay pensamientos, si hay cosas que son, Señor, deshonrosas, malas, Señor, te pido que me ayudes, me limpies, me santifiques y me ayudes, Señor, en obediencia a permitir que el carácter de Cristo, que la pureza de Cristo, que la verdad de Cristo, que el amor de Cristo, que la paz de Cristo, que el gozo de Cristo, que la gloria de Cristo se estampe más y más en mi ser, en mi vida. Y pueda yo ser lo que Él dice: luz en medio de las tinieblas. Bendito sea el nombre de Dios. Porque eso es lo que debemos reflejar. Eso es lo que debemos mostrar. Jesucristo le dijo a sus discípulos, una sola le mencionó una de las tantas cosas que los cristianos debían demostrar a través de eso, que eran verdaderamente discípulos de Él, que eran hijos de Dios. Y Él dijo que debemos amarnos, ¿qué? Los unos a los otros. En esto conoceréis que sois, ¿qué? Mis verdaderos, ¿qué? Discípulos. En el amor. Que el amor se grabe y se profundice más profundamente. Muchas veces nosotros no tenemos. Si tenemos muy poquito el amor de Cristo, pero mucho, mucho del otro, del amor humano, carnal, natural. Y ese amor humano, carnal, natural es perverso, es malo, manipulador. Ese amor no es santo, no es. Ese amor que tenemos, a ver, decimos que amamos, pero somos vengativos. Decimos que amamos, pero manipulamos a las personas. Decimos que amamos, pero conservamos odio. Decimos que amamos, pero hacemos selección de personas. Sí, a unos sí, a otros no. Este sí lo puedo pasar, este no lo puedo pasar. Y ese no es el amor de Cristo. Y eso lo necesitamos, lo necesitamos. La honradez, la sencillez, la transparencia, la verdad, palabras limpias, palabras santas, palabras rectas, palabras correctas. Nuestra lengua es como un bálsamo o como un látigo, que cuando hablamos y hacemos heridas, hacemos mucho daño, hacemos mucho maltrato. O cuando hablamos, sea un bálsamo que lleva bendición, frescura, verdad, buen trato, aprecio, bendición para otros, comenzando desde nuestro hogar, con la esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Amén, para también compartir con otros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, hay pecados que son deliberados, hay pecados que caen por falta de cuidado personal y viene la tentación y viene la maldad. Pero en términos generales, hermanos, en términos generales, sea el pecado que se haga deliberadamente o por negligencia, todos en su esencia son perversos. Todo en su esencia son destructivos. No puede decir uno: no, si yo me tomo este veneno, una gotica de cianuro, eso no me va a hacer daño. Le va a hacer daño. Así sea una gota. Así le queme solo la lengua y le haga daño en el páncreas o en el hígado cuando entre, le va a hacer mucho daño. Mira, hermanos, el pecado es dañino, es terrible, es espantoso, es inmundo ante los ojos de un Dios santo. Es grave el pecado. Moisés estaba arriba en la montaña. Duró allá la presencia de Dios 40 días
esperando recibir la voluntad, la dirección de Dios, y baja de allá con las tablas de la ley, la voluntad de Dios, la revelación de Dios. Y cuando él está bajando, se encuentra ahí a medio camino con Josué, que iba con él. Y cuando van bajando, dicen: oye, ¿qué alarido es ese? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que hay allá en medio del pueblo? ¿Qué está pasando con el pueblo? Ese no es el comportamiento, ni son cánticos de alabanza, ni son cánticos de adoración. Eso es puro vallenato. Eso son desórdenes. Eso son cosas mundanas. ¿Qué está pasando por allá? Y cuando ellos bajaron, encontraron al pueblo desenfrenado. Estaba desenfrenado. ¿Qué había hecho el pueblo? Habían hecho un becerro de oro y se inclinaban ante él y lo adoraban. Pero era que no era solo el becerro ese de oro, que cada uno puso su partecita, dio su ofrendita ahí para colaborar y hacer ese becerro, sino, ¿sabe qué? La inmoralidad sexual que se estaba haciendo en medio de ese sacrificio y de ese culto y de esa adoración y de ese paganismo. Por eso había un desorden, un caos, una gritería. Y no le digo que allá estaba Club Colombia, pero que había bebidas embriagantes, las había, vino fermentado, qué sé yo. Así que había una borrachera, una orgía, una inmundicia, desenfreno espantoso del pueblo. Y eso es lo que vio Moisés. Y eso fue lo que dijo a Aarón. Aarón dijo: es que el pueblo se me desenfrenó. Y tú conoces, Moisés, que este pueblo es rebelde, que se desenfrenó. Pero ¿quién fue el que le abrió la puerta? Él mismo, como sacerdote. Él fue el que dijo: bueno, traigan el oro, traigan esto y hagamos esto. Moisés dijo: grande y gravemente habéis pecado contra Jehová. Esto no es cuestión liviana. Esto no es cuestión de que pase ya, que se pasó, Señor. No se enoje ni se ponga de mal genio por esta cosa tan simple. No, en la santidad y en la justicia de Dios, hermanos, el pecado es pecado con todas sus consecuencias, con todas las gravedades y con todas las cosas que están de por medio, en razón que cuando se hace el pecado y el hombre participa de eso, afloran muchísimas cosas espantosas, perversas, que van enraizadas también y acompañadas por la presencia de demonios y espíritus inmundos. Así que el pecado es un asunto grave, hermanos. No es que uno peca y se limpió la boca y no pasó nada. Es algo grave. Y es algo que nosotros debemos saber, que es tan grave, es pecado, que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Es tan grave el pecado que quedamos todos destituidos del reino de los cielos. Estábamos, hermanos, para irnos toditos al mismo infierno. Por la maldad, porque todos pecamos y todos quedamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Separados, condenados. Por eso dice que cuando el Señor Jesucristo, Él no vino para condenar, porque ya por nuestros delitos y pecados ya estábamos, ¿qué? Condenados. Él vino fue a salvarnos de la condenación que ya estaba sobre nosotros. Cuando usted ve una persona tan elegante, una muchacha tan bonita, un familiar tan amable, tan cariñoso, que es de la misma sangre, de la misma familia, del mismo apellido, y no tiene a Cristo, esa persona, sea quien sea, si muere, se va a los mismísimos infiernos. Sea el hijo, sea la mamá, sea el papá, sea quien sea. Estamos en la vigilia,
Los hermanos, a propósito, conéctense, por favor. No trasnóchesen, se trasnochaban en parrandas, en pachangas. ¿Por qué no se trasnochan, hermanos, unas horas en un tiempo de vigilia ahí? Orando, intercediendo, clamando, suplicando a Dios por Colombia, por a la familia, por tantas cosas. Es la pereza, la negligencia. Y conéctase. ¿Sabe qué? Habla Mariela Celis y dice: hermanos, yo estoy orando por mi mamá. ¿Sabe cuántos años tiene la mamá? 92 años, 93 años. Y sabe que esa abuelita, ¿sabe qué hace? Rechaza al Señor Jesucristo. Yo le he ido, le he hablado, le he dicho: mamá, que el Señor Jesucristo, que por aquí, que por allá. Y le digo, y yo conozco a Mariela hace 50 años. O tal vez menos o más. Digo menos porque si yo estoy 50 años, yo la conocí, fue después de que nosotros estamos aquí. Y yo llevo más tiempo orando por mi familia que ella, que conoció posteriormente el Evangelio, porque nosotros le llevamos la palabra de Dios. Y ella está orando por su mamá, para que esa abuela que está tan cerquita ya que se va a la eternidad, no se, dígalo, no sé qué, se pierda. No se condene. Despreciar a Cristo, rechazar a Cristo. Yo no sé qué pasará por la mente de esa abuela. Estará tan confundida, tan trastornada que de pronto piensa: no necesito a Cristo, quién sabe. Pero que el Espíritu Santo le dé la gracia y escuche las oraciones de una mujer, de una hija que por más de 50 años ha estado intercediendo para que ella no se pierda, alcance la vida eterna. Porque grave pecado ha hecho ella. El más grave pecado que nosotros podemos hacer contra Cristo es rechazar a Cristo, por no creer en Cristo, porque el que cree en Cristo tiene la vida eterna, pero el que no cree, ¿ya qué? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Que Dios nos ayude, Espíritu Santo nos ilumine, nos guarde, nos mantenga en ese temor y en ese temblor para no pecar, para no faltar, porque cuando pecamos hacemos cosas gravísimas delante del Señor. Y el pecado no trae bendición. El pecado trae muerte, desgracia, sufrimiento, dolor. Por eso San Juan escribe una carta para nosotros: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, no solo por nuestros pecados, sino por toda la humanidad. Así que ante la gravedad del pecado, usted no puede ser negligente cuando ha faltado delante de Dios, sino que ir a humillarse, a llorar, a derramar su corazón, a suplicar el perdón, a suplicar la salvación, la restauración de Dios en su vida, y Dios lo limpie, lo santifique, lo purifique, cada día lo limpie más, para que usted se mantenga fiel y firme en los caminos precioso del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos combatiendo contra el pecado, sí, contra Satanás, contra las tinieblas, contra nuestras pasiones, aunque se mueven y a cosas que experimentamos y vivimos, pero aún Satanás a veces nos las mueve por allá adentro para tratar de que faltemos delante del Señor. Pero tenemos unas promesas de Dios, tenemos unas palabras de Cristo, tenemos unas promesas y benditas del Rey eterno y del Rey santo, que somos hijos de Él. Amén, amén. Que somos hijos de Él, lavados
santificados y justificados por su sangre preciosa y bendita. Y en esto conocemos que somos los hijos de Dios, en que no practicamos el pecado, no vivimos en el pecado, combatimos contra el pecado, luchamos contra el pecado, pedimos fuerzas al Espíritu Santo para permanecer fieles. San Lucas dice, estrecha es la puerta y angosto ¿qué? El camino. Había cristianos de esfuerzo, de sacrificio, de un batallar, de un combatir, de un luchar y de un conservarse en los caminos del Señor para llegar hasta ese día cuando el Señor venga por nosotros.